Buenos días a todos. Vamos a comenzar en unos minutos un nuevo webinar. Mientras que acaba todo el mundo de conectarse, en 2-3 minutos vamos a proyectar un vídeo de la empresa UPath y luego ya empezamos. Gracias. This is the story of work. It started a long time ago, on a Monday, which was handy. For as long as history itself, the humans needed to work. They wanted to work, to grow things and create things and build things, to see what they were capable of, to stand at day's end and say, I did that, which felt pretty good. So they worked more, built more, and created more, and traveled to far-off places. And then someone suggested submitting expense reports for those far-off places. His name was Glenn, and he was a jackass. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work, and not the good kind. Not the let's sit around and come up with ideas kind. Not the I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The crap kind. The drudge and data and admin and the damned expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were pissed. And then something happened. Someone had a really amazing idea. They came into work and said, stop working and start working. The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Solamente te pido 10 segundos, no te voy a vender nada, no tiene que ver conmigo. 10 segundos, ¿vale? Cuéntalos. Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset y quería daros la bienvenida. Espero que después de este parón estival hayáis disfrutado de unas buenas vacaciones y que hayáis recuperado fuerzas para empezar este nuevo ciclo de webinars que empezamos hoy. Lo empezamos con un webinar que lleva el título Automatización, la mejor aliada de lo que es el departamento financiero. Es un webinar que está presentado por la empresa UPath. Es una empresa de desarrollo de software para lo que es todo el proceso de automatización robótica. Yo creo que todos, a lo mejor cuando hablamos de la automatización robótica de procesos, no estamos muy seguros de qué es, pero cuando hablamos del RPA decimos, ah, sí, bueno, ahora ya sí que lo entiendo, ¿no? Pues realmente es eso, es una empresa dedicada al desarrollo de software de RPA. Y, lógicamente, su objetivo, pues, ¿cuál es? Pues todo lo que es la automatización de los procesos y lo que es la mejora y eliminación de lo que es la intervención humana. Yo creo que en el vídeo ha quedado muy claro, no se busca la eliminación de los seres humanos, lo que se busca en lo que es la generalización de los procesos, sino que lo que se busca es la mejor eficiencia y que las personas puedan dedicarse a hacer otras cosas mejores que esas labores repetitivas. UPath es una empresa que nació en el año 2005, nació en Rumanía y en el año 2017 trasladó su sede operativa a Nueva York. Es una empresa que el año pasado ha recibido por parte de Forrester Wave el premio dentro de lo que es un análisis de RPAs diciendo que es el líder dentro de 3 categorías específicas. 3 categorías que son ofertas actuales, estrategia y presencia en el mercado. Esto lo que nos viene a decir es que UPath realmente es una empresa muy importante dentro de lo que es el sector de los RPAs y que hoy nos puede ayudar mucho a poder entender todo ese contexto dentro de lo que es ese mundo de la digitalización y, sobre todo, dentro de lo que es el mundo de las finanzas. Sobre la automatización de los procesos,
pues hombre, poco podemos decir que nos haya dicho ya, ¿no? O sea, evidentemente, pues nos va a ayudar a lo que es el ahorro de tiempos, nos va a ayudar al ahorro de energía, nos va a crear una mayor productividad. Evidentemente, también nos va a ayudar en lo que es la mejora del cumplimiento normativo y, por supuesto, de las cosas que más nos interesan a los financieros, el ahorro de costes. Bueno, pues estas son solo algunas de las ventajas que trae todo lo que es el tema de la robotización y automatización de los procesos. El resto de las ventajas espero que nos queden más claras hoy a todos, gracias a la ayuda y la colaboración de UPAD, y que así podamos ver pues, las ventajas que podemos alcanzar, especialmente dentro de lo que es el área financiera. Pero no hay que olvidar una cosa muy importante, y es que dentro de finanzas tenemos una responsabilidad muy grande, y es que debemos ayudar a que la eficiencia de los procesos en toda la organización, con una vista transversal, alcance pues, las mayores cotas. El webinar de hoy va a durar aproximadamente 1 hora. Vamos a empezar con una presentación por parte de Pablo García Coszueva, que es el Finance and Sales Director de UPAD, y nos va a hacer pues, una presentación sobre la visión de UPAD en lo que se refiere a todo el tema de la automatización del Departamento de Finanzas. Y luego tendremos un diálogo en el que estará moderado por Pablo García, y con el que contaremos también con Daniel Gil, que es el director de Operaciones, Servicios y Seguridad de la entidad financiera Unicaja, y con David de Miguel, que es el gerente de la Comisión Operativa de Digitalización de ASET y que él desarrolla su actividad profesional dentro de lo que es el Grupo Telefónica. Ellos nos ayudarán a ver cómo la automatización robótica de procesos, pues evidentemente multiplica la capacidad de los equipos, que es lo más importante, y además hace que los procesos pues, sean más eficientes. Yo ya no voy a decir nada más. Creo que esta introducción vale para poder empezar a trabajar. Las preguntas que puedan surgir las podéis ir metiendo a través de la aplicación y al final del webinar se las trasladaremos. Yo sí que os pediría pues, que me dijerais si la pregunta es para Pablo, o si es para David o si es para Daniel, para que luego podamos ordenar las contestaciones correctamente. Pablo, te doy la bienvenida. Te voy a ceder el rol de presentador para que se pueda ver la presentación que nos has preparado. Ahora mismo no se te oye, Pablo, el micrófono. A ver. Ahora se me oye y se debería ver la presentación. Ahora te estamos viendo, te estamos oyendo y se ve la presentación. Con lo cual lo dejo todo en tus manos. 3 de 3, esto es increíble. Gracias, Miguel Ángel. Encantado de estar aquí, encantado de poder contaros más acerca de nosotros y de lo que significa la robotización, ¿no? Esperemos que lo más difícil de la presentación hoy sea mi segundo apellido, que ya sabéis que tiene premios si se pronuncia bien. Y la idea es comentaros un poco nuestra visión, nuestra estrategia desde el punto de vista de cómo ayudar al departamento financiero. No vamos a hablar de producto, haré una pequeña mención a la plataforma. Lo que me interesa es transmitiros desde nuestra perspectiva cómo hacerlo y después en la sesión que tenemos con 2 líderes del mercado, ser capaces de extraer ese conocimiento para que os lo llevéis a casa y podamos sacar algo de esa experiencia que tienen ellos, ¿no? Tanto del pasado como una visión del futuro para ayudarnos. Si queréis por comenzar, yo creo que sería interesante partir de empezar a dar un contexto, ¿no? De la automatización. Lo mencionaba antes Miguel Ángel, gracias por esa introducción. El concepto, lo que busca la automatización es ayudar en aquellos procesos y en esas tareas donde no necesariamente hay un nivel de valor muy alto, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias que ahora veremos, todas ellas o casi todas ellas positivas. Si vamos al mercado y vemos cómo está hoy el mercado y qué es lo que está haciendo el mercado, vemos que según una encuesta del Economist, 9 de cada 10 empresas están utilizando automatización, ¿no? 7 de esas 9, más o menos, ¿no? Redondeando los números, están entre muy y totalmente satisfechas, lo que sería la parte alta de satisfacción dentro de la implementación de la tecnología. Y si queréis, hay 8 de 4 que creen que esto es un tema de C-level, ¿no? No es qué versión de Office vamos a poner o qué versión de Excel necesitamos. Estamos hablando de algo estratégico y este es un punto importante. La automatización de procesos y de tareas
es algo que tiene que tratarse y que nosotros vemos que se trata con mucho éxito cuando llega allí. También, dicho sea de paso, no solo es un tema tecnológico, tiene muchísimo impacto en lo que tiene que ver con los equipos financieros. Tanto el mensaje se puede desdoblar, ya lo veremos en un minutillo. Este slide es en el que ponemos para crear el contexto, ¿no? Pero que en definitiva lo que ocurre con el slide es decir, esto me lo vas a contar a mí, Pablo. Pues vemos que esta es la realidad. Cuando siempre que hablamos con alguien del equipo financiero, vemos de que hay, por un lado, una especie de presión, ¿no? de ambos lados. Por un lado, una presión por costes, por mejorar en costes, por optimizar, por ser más competitivos, por ganar a la competencia. Y en algunas industrias, más que en otras, hay muchísimo peso en el compliance, ¿no? Ese compliance que nos obliga a hacer determinadas cosas que, como decía un amigo mío de banca, nunca está en forecast lo de compliance, ¿no? Salvo que sea lo de la ley de protección de datos, que estaba muy avisado. Si es un tema de compliance que viene de Europa que no está tremendamente planificado o que surge por algún feedback de algún incidente en el mercado, pues evidentemente eso no está metido allí, ¿no? Y después la demanda del negocio. El negocio necesita ser ágil, necesita liderar, necesita hacer cambios y normalmente pide, ¿no? Y en el medio está el CFO. Que por otro lado entendemos de que hay ciertas preocupaciones en optimizar esos procesos internos, la manera propia de elaborar, ¿no? Y ya os voy dando alguna pista de quizás ese desdoblamiento de cómo está la tecnología y cómo esa tecnología puede ayudar al CFO puntualmente. Si pensamos en los desafíos, y lo que intento reflejar aquí es con lo que nos encontramos a diario cuando vamos al mercado, lo decía Miguel Ángel antes, ¿no? Parte de nuestro foco está en hacer esa cobertura de mercado. Si vais a ver a cualquiera de los analistas, veréis que somos líderes absolutos en la parte de robótica, inclusive somos líderes también en el cuadrante de la automatización de procesos, lo cual nos pone en una posición única y yo creo que hace interesante el valor que aporta nuestra plataforma, que lo veremos en un minutillo. Quizás tres cajas, ¿no? Tres bloques de necesidades o de desafíos que tiene el equipo financiero habitualmente. El primero es optimizar las operaciones financieras y contables, y esto va de la mano de hacer ese trabajo un poco más de valor, ¿no? El dejar ese trabajo repetitivo y llevarlo un poco más a un trabajo estratégico de valor que permita llevar al CFO a la mesa de decisiones con la información en tiempo real. Hablábamos hace muy poco con un cliente nuestro y nos decía de que tenían que presentar unos reportes los lunes y había parte del equipo de reporting que se levantaba a las 6 porque los datos se generaban con cierta anterioridad, pero a las 6 de la mañana había que generarse para procesar esos datos y ser capaz de entregarlos en tiempo alrededor de las 9 o las 10 de la mañana, ¿no? Y eso definitivamente marca una diferencia. Como os imagináis, ese trabajo hoy por hoy lo hacen robots, no es un trabajo que aporte ningún valor, sí aporta bastante insatisfacción, especialmente el equipo que se levanta a las 6 y que definitivamente no merece la pena. No sé si se siguen levantando a las 6, pero definitivamente no están haciendo esos reportes a esa hora, ¿vale? Lo cual yo creo que es significativo. Y ese es el tipo de tareas, cuando mencionaba antes Miguel Ángel, y es un estándar en el mercado, es algo que todo el mundo está buscando en el mercado, es aquellas oportunidades que no aportan un valor, pues ser capaz de procesarlas de otra manera y dejar esa capacidad para hacerlo en donde se aporte valor. Minimizar la exposición al riesgo financiero desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista de compliance, lo que tenga que ver quizás con una operatoria más normal y una operativa excepcional como puede ser la parte de fusiones, ¿no? Merchant Acquisitions, que ya veis de que está ocurriendo mucho en el mercado y definitivamente hay que controlar, tanto sea en el proceso financiero como en el proceso operativo, podemos ayudar, ¿no? Con pruebas de desarrollo, con pruebas de testing, con la recopilación de información, una cantidad de funcionalidades, de aplicaciones dentro de estos contextos que yo creo que es interesante. Y después llevar, lo que decía un poquitín antes, ¿no? Llevar a ser en la función de finanzas y financiera a que sea un aliado estratégico para el negocio, ¿no? Que permita al negocio tener finanzas, tener esa capacidad de hablar al negocio y llevar esa visión estratégica, dinámica y de datos que se pueden hacer, ¿no? Aportar si quisierais, esa capacidad operativa dentro de la función financiera para hacerlo. En cuanto a la plataforma,
En cuanto a la plataforma, veréis de que hay 6 puntos fundamentales, 6 bloques fundamentales. Esos bloques fundamentales los veis aquí, ¿no? Tenemos la parte del descubrimiento, la parte de la construcción, la gestión, la ejecución, el engagement. Pensar en esto como el ciclo de vida, ¿no? Cada uno, dependiendo de la casuística, puede partir de un punto distinto, puede partir de un punto de partida que dependerá un poco del grado de madurez y permitirá ir un poco más adelante, más allá. No quiero entrar en el detalle, pero sí que entendáis que es la automatización como tal no es el fin, sino que es una especie de comienzo, ¿no? Es una innovación dentro de cualquier función, en este caso la financiera o dentro de la compañía y que tiene impacto en la parte financiera y que necesita ser gestionada, necesita ser entendida, ¿no? Y entonces tenemos una visión muy completa, la más completa del mercado, para dar cobertura a ese viaje, ¿no? A esas fases distintas y poder cubrirla en su totalidad. Muy, muy, muy importante, especialmente para el rol de CFO, la capa azul que ves arriba, la capa en azul que está arriba, que es la de la gestión, que tener la capacidad de medir. Más allá de lo que pensamos que va a ocurrir, saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Y esto es algo muy, muy, muy importante y que cada vez vemos con más interés, ¿no? que refleja más interés en el mercado. Bajando un poquitín más y quiero dejar ciertas ideas de dónde se podría utilizar y creo que en la charla que tendremos luego, en la mesa que tendremos luego con Daniel y con el resto del equipo, vamos a poder tener esa visión aplicada, ¿no? Esa visión de la realidad. Yo os cuento visiones de la realidad, pero a título general, ¿no? Las métricas, pues los receivables, los payables y los días de inventario como punto de partida, ¿no? Pero después veréis de que tenemos ciertas tareas, algunas de ellas más repetitivas, menos repetitivas, que pueden ser cedidas al robot. Pensar en el robot de dos formas, ¿no? Pensar en un robot que está haciendo las tareas y nos da el resultado, pero también podéis pensar en un robot que está al lado nuestro, que está ayudándonos con el resultado. Dejarme que vaya al último ejemplo, el procesamiento de pago, ¿no? Cuando lo habéis leído, habéis dicho, oye, Pablo, ¿cuál es el riesgo de dejar el procesamiento de pagos a un robot? Pues el riesgo lo gestionamos nosotros, la capacidad de riesgo, aquello de la aprobación de 4 ojos, ¿no? Que decimos nosotros habitualmente, se puede hacer aquí, ¿no? Y decir, oye, el robot va a validar esto con este grado. Si no tenemos este grado de certeza del dato o el importe supera X, definitivamente ese humano que está al lado del robot es quien va a recibir el trabajo y el robot seguirá haciendo cosas. Tenemos muchos casos de uso y realmente creo que es interesante no solo pensar como que el robot va a ser un trabajo que nadie más va a hacer, sino que va a ser una parte del trabajo que ya alguien hace, ¿no? Pensar fuera de la empresa, pensar en qué podemos hacer hoy con los asistentes virtuales que tenemos, ¿no? Con Alexa, con Siri, con cualquiera de ellos. Es un poco pensar también en clave de colaboración, en cómo podemos ayudar a esa función y no es binario, ¿no? No es todo el trabajo al robot o nada del trabajo para el robot, sino que hay entornos de colaboración mixto que quizás son tremendamente interesantes. Pensar en la oficina, pensar en los contact centers, hay una oportunidad de oro allí a día de hoy, ¿no? Yo os decía antes un poco la visión de lo que decían, evidentemente, nuestra visión de la plataforma, lo que decían los analistas del mercado, pero yo creo que también es importante tener casos, ¿no? Miguel Ángel mencionaba algunos de ellos al principio y es importante entender de que pueden ser trabajos de poco valor, pero también pueden ser trabajos de alto valor donde las variables que estamos trabajando, la dimensión que estamos atacando con un robot tiene que ver con no cometer errores, con acelerar el proceso o llevar la precisión de un 90 a un 100%, porque ese 10% tiene un impacto en el cliente, en el negocio, en el empleado, en el cliente interno que realmente queremos quitar, ¿no? Y os pongo aquí una serie de ejemplos donde lo que podemos ver quizás, y no voy a entrar uno a uno porque no sé si tiene sentido y quizás me gustaría abordar también esta parte con Daniel y con David. Definitivamente tenemos aquí esas dimensiones, ¿no? La primera es lo que obtenemos, el impacto de negocio en la columna de la derecha. En la izquierda, si queréis, en qué proceso estamos atacando y fijaros la variedad, ¿no? Desde pagos, cobros, procesamientos, notas de gastos, pensar en cualquier proceso y seguro que hay una parte
que ya sea con un asistente en local o con un equipo centralizado podemos atacar y reducir una parte de eso, ¿no? Y evidentemente lo relevante está a la derecha, que evidentemente tiene que ver con los costes en muchos casos, y no solo tiene que ver con reducir costes, ¿no? Es si con el mismo equipo soy capaz de escalar de una manera más ágil o de llegar a donde no llegaba antes, definitivamente tiene un impacto en costes, ¿no? Con el mismo equipo sin crecer puedo atender el doble de la demanda. O mejorar la precisión y no tener reworking, evidentemente el reworking es un coste, o mejorar esa capacidad de no tener un problema de compliance. El compliance, depende hasta donde llegue, tiene un coste y no necesariamente es el coste operativo, ¿no? Es el coste del fallo o el coste de no cumplir con una normativa que realmente está allí también. En general, hay una relación directa con esto. Hay que entender que nuestro trabajo es el de dar esa capacidad, ¿no? El de mejorar la capacidad o el potencial humano, de atender más casos, de subir el ratio de éxito, de mejorar la compliance de un 100%, ¿no? Un 95% parece alto, pero si hablamos de un cirujano y es el que nos va a operar a nosotros, empieza a parecer bajo. Y es un ejemplo que siempre me gusta contar, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta las dimensiones, abrir la mente a la capacidad de utilizarlo y pensar de cuáles sería el impacto, cuáles serían los impactos o el impacto que tendría la utilización esta en el punto de la empresa, dentro de la empresa, ya sean las funciones de F&A o dentro de la empresa, y medir ese impacto desde el equipo de finanzas, ¿no? Que también es algo que se pide hoy en día. Implementamos un proyecto, nuestra expectativa es a tanto tiempo hacer tales ahorros o tales mejoras o tales incrementos de efectividad, performance, precisión. Tener la capacidad de medirlo de una forma centralizada también es muy relevante. Y ahora me gustaría, por mi parte, yo creo que esta es la parte principal. No quiero extenderme en cuanto a esto, que espero que se haya quedado claro el uso de la plataforma y cuáles serían sus funciones. Pensar en esto como un journey, no es un fin, no queremos llegar aquí, sino es la utilización de esto para seguir creciendo. Cuando hablo de seguir creciendo es, un robot puede tener capas de inteligencia artificial que desarrollamos nosotros o podemos desarrollar con vosotros, y a partir de allí hacer crecer esa capacidad del robot para atender tareas quizás más complejas, ¿no? Tener esa capacidad de ver o de leer documentos, ¿no? Lo veíais antes: gestión de facturas, gestión de nóminas, gestión de lectura de IDs en Know Your Customer. Una serie de funcionalidades y una serie de trabajos que yo creo que es muy, muy, muy interesante pensar en abordarlo. Y evidentemente a partir de allí hay una parte técnica, hay una parte económica que hay que cubrir, pero el potencial, creerme que es prácticamente infinito en cuanto a la utilización. Pero esta es mi visión, no quiero que sea la única, ya lo adelantaba Miguel Ángel hoy. Vamos a tener dos personas hoy aquí, que yo creo que las tenemos ya aquí con nosotros. Estoy mirando a ver si se conectan las cámaras y Sí, son... Daniel y David, si podéis ir conectando ya vuestras cámaras y vuestros micrófonos. Muchas gracias. Fenomenal, fenomenal. Aquí los tenemos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Daniel, director de Operaciones, Servicios y Seguridad en Unicaja Banco. Estoy casi seguro que es la primera vez que escuchamos Unicaja Banco en la reunión. Gracias. No, claro. Como banco me refiero, que es una novedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel. Un placer. Y tenemos también a David, que ya está aquí, David de Miguel, gerente de la Comisión de Digitalización de ASET y quien desarrolla también su carrera profesional dentro de una gran compañía como Telefónica, ¿no? En el área de proyectos digitales. Encantado de estar aquí, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros. Yo lo primero que quiero remarcar, porque bueno, aquí hemos hecho un pequeño resumen, si queréis, de vuestro perfil, pero después de conoceros, creo que tenéis un valor muy, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de que tenéis un conocimiento de la tecnología muy alto y una facilidad
para abordar temas tecnológicos que os da evidentemente una capacidad única, y con dos derivadas o dos dimensiones adicionales, ¿no? La primera es la dimensión financiera, es decir, tener esa capacidad de no solo tener la visión tecnológica como un fin, sino de un medio y qué impacto financiero tiene dentro de la compañía, y que después habéis estado muy relacionados con proyectos de emprendimientos, proyectos de startup, con creación, que os da una visión para mí fundamental a la hora de abordar proyectos nuevos, con cosas disruptivas, algo que no es el status quo de una compañía y generar transformaciones, ¿no? De verdad, agradecer esto, y creo que es un perfil muy interesante el de ambos. Contaba antes un poco la parte de la automatización, ¿no? Y el impacto que tiene dentro de una compañía, pero con la idea de extraer todo el conocimiento vuestro para la audiencia, tanto de la experiencia de pasado como de la visión que tenéis, me gustaría preguntar ¿cómo abordáis un proyecto de estos, ¿no? Una nueva tecnología, en este caso es RPA, puede aplicar a cualquier tipo de proyecto. ¿Cómo creéis que hay que abordar un proyecto de transformación, quizás ambicioso, ¿no? Con cierto grado de ambición dentro de una compañía? Bueno, si quieres, rompo yo Sí, el hielo. claro. Lo Claro que primero, sí. agradecerte mucho la presentación. Bueno, las startups, una vez empiezas, es una droga. Daniel también lo sabe bien y bueno, a mí es una droga que me gusta, así que, que bueno, no sé si es bueno consumirla o no en exceso, pero me gusta hacerlo. Yo, efectivamente, mira, en las grandes organizaciones como Telefónica o en las pequeñas o en las familiares, yo creo que el primer cambio cuando hablas de automatización de cosas o cuando hablas de cambio, cuando pones la palabra cambio en el eje de algo nuevo que viene, lo primero de todo es la cultura. Esto nos ha pasado en el día a día. Aquí llevamos 2 años que había personas que nunca habían entrado en una plataforma de compra online o a reservar un viaje online y que no les ha quedado otro remedio y lo han tenido que hacer. El primer día lo pasaron fatal, el segundo ya, pero a veces ese cambio tiene que tener una motivación detrás, ¿no? Y yo aquí es lo primero que quiero enfatizar, que es la cultura, ¿no? En las grandes empresas a veces es complicado porque no hay una única cultura muchas veces, sino que hay varias capas de esa cultura. En las pequeñas a veces también es muy complicado porque la cultura es el dueño, entonces también es más difícil. Pero lo primero es eso, es ese cambio cultural y el convencer a las personas que ese cambio es bueno, que no se les va a despedir, porque automatizar parece que vas a despedir, vas a reemplazar. Entonces, que es precisamente para extraer más valor, para que se lo pasen mejor y quitarles de tareas que son muy repetitivas y que no tiene sentido tal cual avanza la función financiera ahora, ¿no? O sea, que mi primer comentario iría en relación a la cultura y a cómo promover que ese cambio se produzca a nivel cultural. Y luego lo que dices, y a cabo ya tiene que ver mucho con los procesos, con las herramientas, con la planificación de ese cambio, con la interacción entre diferentes áreas de la compañía, cómo ese cambio también se promueve desde el negocio. En Telefónica, pues la experiencia y la automatización, al ser una empresa tan tecnológica siempre, ha venido muy ligada siempre desde el negocio y el propio desarrollo de infraestructuras ya per se te obliga a esas automatizaciones y a hacer las cosas de una manera mucho más eficiente, con lo cual está muy embebida en el negocio y eso también hace que después fluya en todas las otras áreas de soporte de la compañía, como pasa con finanzas, que como decíais antes, se convierte en un aliado más que en el señor que controla aquí, ¿no? Tenía esa función de policía antes y yo creo que ahora se le ve como un aliado, ¿no? Definitivamente. Yo creo que son puntos interesantes. Daniel, ¿cómo Y lo ves la tú? forma de cómo se debe abordar cualquier proyecto de transformación y automatización no deja de ser un proyecto de transformación más. Lo primero tienes que ir con un mindset, con un esquema mental muy claro de permitir el error. Es decir, te vas a equivocar. En algún momento dentro del proceso, sobre todo cuando inicias un proyecto de este tipo, un proceso de este tipo, vas a cometer errores y tienes que ser tolerante a esos errores
Y, oye, no pasa nada, vas a aprender con cada error que cometas. Y eso es lo primero. Es decir, no puedes pretender que a la primera te va a salir todo bien porque no va a ser así. La realidad no va a ser así. Vas a ir aprendiendo y vas a ir corrigiendo cosas. Y segundo es hacerlo por fases. Yo creo que cuando pretendes un proyecto tan transformador, hacerlo de una, ¿no? Y cambiar muchas cosas a la vez o tocar muchos palos a la vez, va a ser muy complicado. Primero es ir pasando determinadas fases y en las que vayas cubriendo vas acometiendo la otra. Es un poquito más de tiempo, pero es la forma correcta de hacerlo, en mi opinión. Sí, estoy convencido. Yo creo que dos cosas que habéis mencionado son tremendamente importantes, ¿no? Cuando se hace una transformación, hablamos mucho de la transformación digital y ya lo habéis escuchado en algún otro sitio, la transformación digital no es tecnológica, ¿no? Y lo que mencionabas, David, de que esa transformación digital tiene que ir acompañada. Quizás naturalmente llegas a los procesos, pero no siempre naturalmente llegas a las personas, ¿no? Es aquello de la transformación va a ocurrir porque el driver, el mercado, lo que fuese, nos está llevando a tener esta transformación, pero si no se incluye a las personas, definitivamente tiene cierta limitación, ¿no? Y el para qué y Sí, la... sí, perdona que te corte, Pablo, pero es No, que no, todas las tranquilo. organizaciones, al final, quien tiene la información, digamos, tiene una herramienta y siempre hay grupos de interés, siempre hay temas que surgen internamente donde este tipo de transformaciones lo rompes. O sea, hay personas que son muy pro el cambio y otras que van a perder cierto grado de, no sé, de control o le vas a sacar de su zona de confort o van a perder poder y entonces ya no le gusta tanto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es fundamental también el apoyo desde lo más alto. Y eso, vamos, nosotros, bueno, en el caso de Telefónica, pues tiene mucha resonancia, pero lo veis todos los días en la prensa, que el presidente está en Sí, ese cambio, en ese rol y es el primero que coge la bandera y entonces a partir de ahí facilita el que eso se baje y que las personas no sean reticentes, ¿no? Pues si el de más arriba está dispuesto, pues el resto pasa, todos los demás, ¿no? claro. Sí, Por allí pero todos los demás. Yo creo que eso acabas de decir un punto, yo lo mencioné antes, pero creo que está muy unido a esto. No es una pata tecnológica más, ¿no? Lo mencionaban antes de que me parece que eran 7 de 10 creen que esto está ocurriendo, tiene que ocurrir a X level, ¿no? A C-level, a ese nivel, ¿no? No necesariamente Payete, pero cualquiera de las personas que estén involucradas con la toma de decisiones hacerlo avanzar, ¿no? Y mencionaba también Daniel antes la parte del Big Bang, hacerlo por fases y realmente lo de permitirse errores. Yo he trabajado recientemente mucho en desarrollo de software, ¿no? Y ahora hay una mentalidad distinta, ¿no? Antes se hacía un megaproyecto y sobre ese proyecto se corregían errores, ahora es una cosa muy dinámica y la cultura de, oye, me equivoco y en el próximo Scrum lo arreglo, ¿no? Es esa capacidad de tener una cierta agilidad de cometer un error y corregir y seguir para adelante y no penalizar yo creo que dispara la creatividad, ¿no? Abre la mente a la gente que lo ve como dice, oye, lo que decías tú, David, si me meto aquí puedo tener un problema, mientras que dices, hombre, aquí nos equivocamos y seguimos y solo vamos a enfocarnos en los beneficios, ¿no? Hay que pensar en aprendizaje, hay que pensar lo que te aporta cada error de esos que cometes y hay que pensar que si haces algo por fases y de forma gradual, lo normal es que te equivoques cuando tienes posibilidad de recuperarte o el impacto es menor. Es decir, si haces un proceso gradual, los errores los vas a cometer donde te cueste menos cometerlos o donde te puedes recuperar más rápido, ¿no? Lo comentabas antes, Pablo, y también creo que Miguel Ángel hablaba antes, que esto es de muchas cosas. Es decir, un proyecto de automatización es de tecnología, pero es algo más que tecnología. Es de euros, de ahorrar euros de eficiencia, pero es algo más que de eficiencia. Es de procesos, pero es algo más que procesos. Y es de personas, pero es algo más que personas. Es decir, es de muchas cosas, de todas a la vez y de todas en conjunto y a la vez tienes que cuidar cada una de esas cosas individualmente, pero ver la foto global. Lo que no puedes perder nunca es la foto global y en esa foto global es donde ayuda mucho el apoyo desde arriba, ¿no? Porque al final, como decía David, es inevitable, en todas las organizaciones sucede, hay intereses contrapuestos que en algún momento van a aparecer.
Sí, y es sin duda. necesario contar con algo. yo creo que es clave esto que has dicho, Daniel, de los errores y la clave está en que se puedan cometer los errores y en cómo reaccionas, o sea, el tiempo de reacción ante esos errores y el cómo reaccionas ante ese aprendizaje, ¿no? Que nadie se vea penalizado por ello, pero que además sea, oye, que el error sea constructivo, que de ahí puedas generar algo que no esperabas, pero que esto lo ves mucho en el mundo startup y bueno, Daniel, que Claro. tiene esa experiencia también te equivocas constantemente, pero gracias a que te equivocaste, pivotaste tu modelo y por eso diste con la tecla, si no hubieras desaparecido en 3 días. O sea que el error es el tiempo de reacción ante ese error y el cómo, ¿no? El cuál es el paso siguiente. Yo creo que es clave. Vamos. Sí, yo creo que me parece muy interesante. Me quedo con algunas cosas que he puesto aquí en mis notas. No tiene que ver con la gente, que tiene que ver con fases, que necesitamos una foto global. Conviene, cuando digo tiene que ver con fases, tiene que ver con enfocarlo como un proyecto gradual y lo decías tú, David, pivotar rápidamente y después permitir errores, ¿no? En esa transformación, si queréis, para quienes nos están viendo como una especie de resumen, ¿no? Y mencionabas algo antes, David, que creo que es interesante, ¿no? La fricción, ¿no? También lo decía Daniel, ¿no? Aquello que cuando vas a hacer un proyecto de estos, pues hay eh, problemas, ¿no? Porque estoy intentando cubrir lo que está pensando la gente, lo que yo pensaría si estuviese del otro lado, ¿no? Eh, ¿Cómo creéis que hay que abordarlo esto? ¿Cuál es la estrategia? Porque aquí hay 4 o 5 estrategias. Esto es general, no tiene que ver con automatización, pero ya que lo sacamos, ¿cuál creéis que es la estrategia en un punto de fricción en cualquier un proyecto de transformación como este? Bueno, yo creo que ahí es donde está el punto de encuentro en esa fricción para que sea constructivo, ¿no? O sea, al final todas las organizaciones, cuanto más grande lo tienes, más dispersado por la organización, tienes su presupuesto, tienes tus centros de coste, entonces, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va? Siempre surgen ese tipo de peleas. Entonces, yo creo que ahí lo que es fundamental es tener una buena planificación y el objetivo de para qué quiero esta herramienta y ahí si quieres me meto un poco en el mundo de las herramientas que tú has hablado, Pablo, pero las herramientas son muy importantes, son claves en todo este proceso, pero ¿para qué? O sea, no nos volvamos locos en coger un RP aquí que te hace el pino puente si no necesitamos hacer el pino puente, ¿no? Entonces, esas fricciones yo creo que se resuelven sobre todo con diálogo, con constructivo y con mucha planificación de para qué queremos esto. Estoy de acuerdo. Daniel, ¿quieres agregar algo en esta línea? Que las fricciones, sobre todo, cuando lo pensamos, viene por diferentes objetivos. Y no estoy hablando solo de la capa, digamos, directiva, ¿no? Que sí, que cada uno va a tener diferentes objetivos. El financiero va a estar buscando, digo el financiero no cuando hace la automatización de su ámbito, sino cuando hace de financiero mirando por la eficiencia, por el reducir costes, etcétera, ¿no? Va a tener un objetivo que es, oye, ¿cómo se reducen los costes? El de tecnología va a hacer ese superproyecto, va a querer hacer ese superproyecto que comentaba David, el megaproyecto en el que cubra todo, etcétera, ¿no? La persona pues va a ser reticente porque lo que va a pensar es, oye, el robot me va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, lo primero es coordinar con un objetivo común en el que estén todos alineados. Y segundo, una cosa que se olvida muy a menudo y que para mí es básico en este tipo de proyectos, que es la comunicación interna. Y el proyecto no es solo hacerlo, sino comunicarlo. Y no comunicarlo solo al final, sino irlo comunicando en cada una de las fases que va pasando para un poco bajar también el nivel aparte Ansiedad. de comunicar bien, la ansiedad también, ¿no? Es decir, yo creo que si todos reflexionamos y decimos, oye, ¿alguna vez hemos sacado alguna oferta de trabajo en nuestras empresas donde dijera, se busca persona para que haga tareas repetitivas sin valor añadido? Nadie ha Yo no lo hecho. vi, ¿eh? Si lo habéis publicado, no ha llegado a InfoJobs. Tenemos que partir de la base que la gente que tenemos no está preparada para hacer tareas repetitivas con bajo valor añadido, pero las están haciendo. Es decir, han llegado a hacerlas
cuando no se contrataron para eso. Entonces tenemos que ir un poco a los orígenes de, oye, yo para esta persona para qué la contraté, ¿no? ¿Cuáles eran sus cualidades? ¿Por qué la contraté a él, a esa persona y no a otra, ¿no? Y ese valor añadido que vimos en aquella persona cuando la contratamos, no a lo mejor lo que está haciendo ahora, es lo que digo, bueno, pues ahora tengo que dedicarla a eso, porque la he llenado el tiempo, la he llenado su jornada laboral con cosas que no es para lo que la contraté, que no es el puesto que está ejerciendo. Sí, y lo que está es quitándole ese tiempo, o quitándole el esfuerzo, la energía para que me pueda aportar valor, que es por la que al final tengo un coste dentro de la empresa para que esa persona aporte un valor. Y esto lo que puede dirigir y también hacia esa persona es, mira, es que vas a poder de verdad hacer cosas de valor añadido, ¿no? Entonces, cómo se comunique eso, cuenta mucho, ¿no? Antes lo comentaba Pablo en los casos de crecimiento. Es decir, una empresa que no tenga crecimiento, que tenga una tendencia plana, evidentemente cuando tú metes automatización va a sobrar gente. Pero una empresa que está en crecimiento, lo que generas es evitar crecer en personas, es decir, hacer más con menos o hacer mucho más con lo mismo, ¿no? Y eso es como ese sentimiento, esa sensación es lo que tienes también que comunicar y que la gente entienda cuál es el objetivo de esto. Para mí eso quita muchos conflictos, eso y la alineación del objetivo común pues, elimina muchos conflictos en el camino. Necesito 5 minutos para tomar nota de lo que has dicho, Daniel. Que tiene chicha, tiene chicha. Me ha tirado un montón de ideas, así que ahora a ver cómo resumo esto yo sin dejar nada fuera de lo que ha dicho, ¿vale? Haré mi mejor esfuerzo. Sabéis que lo de hablar no se me da mal. Lo de resumir quizás sí. Entonces yo creo que, y es importante lo del para qué. Me he quedado con esto, me he quedado con la parte de que pues se busque un punto de encuentro entre las fases. Muy importante la comunicación para quitar estrés, ansiedad y demás. Me ha encantado el ejemplo de se busca personas para tareas repetitivas, que no lo he visto publicado y hay gente que acaba haciéndolo, ¿no? Esto es importante. Y después, unido con lo que decía antes, ¿no? La capacidad de llevar la tecnología de la mano del negocio y ayudar al negocio, ¿no? A hacer más con menos o a hacer mucho más con lo mismo. Yo me quedo con esas frases que creo que resumen bastante bien lo que habéis dicho. Tengo una pregunta, yo creo que es un poco más para, quizás ya hemos visto de lo general un poco el proyecto y la involucración que tendría en el cambio, ¿no? En lo particular, yo sé, Daniel, que lleváis tiempo ya utilizándolo y trabajando con la parte de automatización, ¿no? Con la parte de robótica, de RPA, y quería entender un poco cuáles son, pues yo creo que como para aquellos que estén pensando, ver un poco el futuro, ¿no? Ver hacia dónde se puede llegar, qué es posible y cuáles son los beneficios, pero contado por alguien que lo esté haciendo hoy y lo esté obteniendo hoy. Si nos podríais contar un poco en qué estáis utilizando la automatización y cuáles son los beneficios, ¿no? Los retornos o lo que estáis obteniendo de su uso. Y nosotros, como bien dices, empezamos hace ya más de 4 años haciendo los primeros proyectos de automatización y empezamos, como dices, como hemos dicho antes, por fases. Es decir, tuvimos una fase en la que no automatizamos nada, simplemente probamos tecnologías. Bueno, automatizamos cosas probando las tecnologías, pero eran cosas que ni siquiera queríamos automatizar en muchos casos, ¿no? Era solo por ir aprendiendo e ir viendo qué posibilidades teníamos. Muchas cosas, en los primeros casos te puedo asegurar que no salía la rentabilidad por ningún sitio, ¿vale? Porque no era ese el objetivo. El objetivo era empezar a conocer este mundo y ver qué posibilidad nos podía dar. En todo este camino ha ido cambiando la tecnología también. Hemos usado diferentes tecnologías porque nos hemos ido dando cuenta que había tecnologías que nos podían ayudar más que otras. Lo que sí teníamos claro es que queríamos ir a un modelo de tecnología única, es decir, no saltar demasiada tecnología, pero eso ha sido una fase que hemos tenido que cubrir y que yo creo que es necesaria, ¿eh? Porque ahí te equivocas y como te equivocas,
permitidme, con procesos de juguete, ¿no? Porque no son los que te interesan de verdad, pues tampoco te da demasiado, ¿no? Y luego hemos ido incrementando la complejidad de forma gradual en los procesos que acometíamos y involucrando a muchas áreas, es decir, ha estado involucrado tecnología, ha estado involucrado procesos, ha estado involucrado el departamento cliente, por decirlo así, o el usuario, ¿no? del proceso que estábamos automatizando. Hemos tenido mucha participación de otros ámbitos de la entidad. ¿Qué hemos automatizado? Pues cosas de mucha tipología. Creo que andamos ahora por 20 y tantos procesos, algo así, y con objetivos diferentes. Unos van más encaminados y a veces combinados. Algunos van muy encaminados a reducir o mejorar los costes o mejorar la eficiencia. Otros es por temas de reoperacional, es decir, son cosas donde a lo mejor la rentabilidad no te sale tan clara, pero cualquier error ahí, los errores humanos existen, y en operaciones pues existen como en cualquier otro sitio, son más visibles. Al final te cuestan dinero, ¿no? Esos errores. Sí. Y al final pues te sale por un tema de rentabilidad, no por el propio, no por los costes que quitas, sino por los errores que evitas, ¿no? Y en otros casos por un tema de timing, ¿no? Es decir, el llegar al mercado o el tener un servicio que puede llegar en un corte o mejorar el espacio de tiempo en el que lo sirves al cliente, te puede hacer ganar una ventaja competitiva en el que ahí no está el ROI ni en la eficiencia ni en los errores, sino en el tiempo que tardas en entregarlo, ¿no? Entonces tenemos un mix de cosas muy variadas y lo que sí aquí sí me gustaría resaltar es que tenemos procesos que no el 100% está automatizado y eso creo que es otro error que se comete muy a menudo, el intentar automatizar todo. Y todo no se puede automatizar. En algunos casos puedes coger un proceso determinado que puedes automatizar desde el principio hasta el final, pero lo normal es que eso no sea posible y tengas que automatizar una parte. Ahí es donde entran cosas como las que decías antes de los robots atendidos o de automatizar solo una parte y que luego continúe un humano, o al contrario, que empiece un humano y continúe el robot. Porque como te empeñes en automatizar todo, puede ser que no automatices nada, ¿no? Y eso es uno de los errores que te Correcto. puedes encontrar en el camino, ¿no? No, es que esto de la automatización no sirve porque intenta automatizar un proceso y no puedo automatizarlo entero. Y es bueno, es que por eso primero tienes que tener ese conocimiento y ese aprendizaje antes de meterte en el proyecto. Porque esas bases son importantes para lo que te vas a ir encontrando. Entonces, bueno, nosotros ahora mismo hemos conseguido automatizar procesos realmente complejos que hace 2 años hubiéramos sido incapaces de hacerlo. O sea, si no hubiéramos hecho el camino y recorrido el camino que hemos tenido y todos esos aprendizajes que hemos ido adquiriendo en estos años, no hubiéramos podido automatizar esos procesos. Entonces, por eso digo que es algo gradual y que cada cosa tiene que llegar a su tiempo. Aquí hay que ir lo más rápido posible, pero siempre manteniendo un orden en el sentido de no intentar empezar por lo más complejo, sino ir subiendo la complejidad gradualmente a medida que vas pasando etapas. Y por supuesto no olvidarte de el governance, es decir, vale, ahora tengo N robots, pero alguien los tiene, es decir, el robot no lo pones ahí y se autogestiona. El robot tienes que gobernas para, oye, ¿y quién hace lo que el robot no puede hacer, ¿no? Lo que el robot dice, oye, esto no sé hacerlo, ¿quién hace No eso? llego aquí. ¿Qué pasa cuando el robot se equivoca? Es decir, porque también se equivoca. Bueno, se equivoca porque lo has parametrizado mal, se equivoca porque repite muchas cosas mal porque lo programaste mal, ¿no? O definiste mal el funcional, o no le dijiste que tenía que hacer no sé qué cosa, o ha cambiado algo. Sí, uno Todo llega eso al lo tienes que... threshold, ¿no? Que tú dices, oye, yo hasta el 80 te doy potestad, si no llegas al 80 tienes que hablar conmigo. Claro, entonces yo la aproximación que veo muchas veces es, bueno, pues si el robot falla, pues que lo arregle tecnología. Y no, no es así. El governance de la automatización es mucho más complejo. Tecnología va a arreglar lo tecnológico, pero puede ser que el proceso haya cambiado. Puede ser que te des cuenta
de una optimización que antes no contabas con ella. Hay muchas variables, por eso tienes que tener un governance sólido para que el tema funcione. Definitivamente. Menos mal que tomo notas, que si no... Yo creo que hemos vuelto a coger un poco lo de las partes, ¿no? A hacer quizás una fase inicial con una validación tecnológica y a partir de allí acelerar el modelo. Hay cosas que me resultan muy importantes, ¿no? La primera es quizá un poco tácita, la diferencia entre proceso y tarea. Es decir, entiendes un proceso y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay que además trabajar en que ese proceso mejore, no solo automatizando, sino como mejora del proceso. Y después, dentro de ese proceso, trabajar con determinadas tareas, o todas las tareas del proceso o una parte parcial. Con lo cual no necesariamente es un binario, ¿no? Un 0-1, o hago todo o no hago nada, sino que es un proceso con una base funcional. Yo siempre lo digo, ¿no? RPA no es el objetivo final, es el inicio y el comienzo donde se pueden agregar capas de negocio y de tecnología para seguir atacando distintos problemas. Y yo creo que eso es un punto muy interesante y me quedo para incluirlo en la próxima sesión dentro de mi presentación la parte del gobierno, ¿no? Quién lidera, quién lleva esto y quién lo hace, ¿no? Tú dices, el de tecnología va a saber hacer lo que tú le digas, pero si el de negocio o el del proceso como tal no sabe lo que hay que cambiar o dónde está el fallo, que en un proceso de leer un DNI es evidente, pero en el proceso de hacer un matching o un cálculo de, no sé, un interés compuesto, por decir algo sencillo, pero que no necesariamente lo hace una calculadora, ¿no? Pero que no necesariamente es un proceso de cortar y pegar, un proceso físico o mecánico, definitivamente tiene que haber alguien que aporte el conocimiento de cómo hacerlo bien. Y yo creo que es importante. Gracias, Daniel, me ha gustado. Yo creo que nos quedan unos 8 minutillos y por cumplir con el tiempo tengo una especie de última pregunta abierta por si no lo hemos cubierto y creéis que hay un punto pendiente o algún mensaje pendiente para nuestra audiencia. Y es decir, ¿qué consejos darías, ¿no? Ya hemos dado una serie de bullet points de dónde poner, de cómo enfocarlo, cómo afrontarlo, en qué pensar, fases, gente, gobierno, no todo el proceso, ciertos puntos. ¿Creéis que hay algún otro punto interesante que tengan que tener en cuenta para abordar un proyecto de transformación que no hayamos mencionado, claro? Mira, yo si me permites, y un poco ligado a lo que decía Daniel y por la experiencia de que también hemos tenido aquí en la casa, una parte importante es ver de dónde vienes, ¿no? Porque a veces vienes hay muchas operaciones anteriores o tienes un histórico como tiene Telefónica Público y entonces tienes unos legacies que son infinitos y que nadie sabe para qué están, pero que están ahí porque están. Entonces, yo creo que una muy importante es el también ver, y lo digo, lo voy a decir un poco así a lo bruto, pero entenderme bien, es ver qué te quieres cargar. Y qué te quieres cargar en el sentido de que no aporta. Lo que no aporta en este proceso de transformación tiene que quedarse fuera, o tiene que unificarse, o tiene, nosotros en la experiencia nuestra y que también, como os decía, viene muy ligada al negocio o nace del negocio, es que tienes un montón de legacy ahí bueno, pues por cómo se va desarrollando la compañía, compras que hace, tal, que al final tienes que unificar, tener un único, unas herramientas un poco estándar, comunes y aquello que no aporta valor, lo que llaman los agilistas desperdicio, quitártelo de encima y quitártelo rápido. Y a veces eso en la cultura además española, latina, esto lo hacen muy bien los americanos, pero la cultura latina, esto de cargarte cosas, da un poco de miedo, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Ante la duda, si funciona no se toca, ¿no? Aquella máxima. Sí. Gracias, David. Yo creo que es útil lo del foco también, ¿no? El fin final. Yo me parece que lo mencionabais antes, me parece que era o los dos lo habéis mencionado, un poco el para qué, ¿no? El qué queremos hacer, el mantener el foco en mente, aquello de cursos de estos de mejora de los procesos, el para qué, ¿no? Y mantenerlo siempre en mente. Fenomenal. Daniel, ¿algún pensamiento que nos hayamos dejado fuera?
Primero, recalcar la importancia de lo que acaba de decir David, porque yo, después del aprendizaje que hemos tenido, una cosa que tengo clara, y esta a lo mejor va, yo creo que va en contra y a favor de lo vuestro, Pablo. No se debe automatizar ningún proceso sin antes repensarlo y rediseñarlo. O sea, repensarlo para tirarlo a la basura, como decía David, porque no tiene sentido, o rediseñarlo para que pueda ser automatizado. Es decir, un mal proceso automatizado es un mal proceso automático, pero sigue siendo un mal proceso. Es decir, no por automatizarlo el proceso va a mejorar. Entonces, eso me parece muy importante. Nosotros hay procesos que hemos desechado de automatizar por un tema de rentabilidad, porque no cumple los objetivos o los parámetros que nosotros tenemos fijados, pero los hemos arreglado sin usar la tecnología de Pablo. Finalmente no Por el fueron equipo de automatizados, gente, no yo solo. ¿no? Y gracias a que lo cogimos para automatizar, pues lo mejoramos. Con lo cual algo tuvo que ver ahí UiPath, aunque sea solo para... Aportamos un granito de arena. Y luego sí me gustaría recalcar, y sobre todo por la audiencia que tenemos, que son directores financieros, el recalcar que el director financiero aquí tiene un doble rol. Es decir, por un lado, tiene que ser el garante de que hay una rentabilidad en lo que se hace, ¿no? Y todo tiene sentido, que al final no se pierda el sentido de lo que se hace y no empecemos a hacer cosas que no van a ningún lado. Y el otro rol que tiene es el de mirar hacia adentro en su departamento y decir, oye, ¿qué tareas tengo yo en mi área que pueden ser automatizadas? Y que no pierda ese doble rol, porque al final aquí es cliente interno de la automatización y una pieza de ese governance que decíamos antes. Tiene esa doble visión y esa doble acción, ¿no? en un proyecto de este tipo. Sí, definitivamente hay dos maneras de enfocarlo y en las dos, y por suerte o por desgracia tendrán que hacerse las dos, ¿no? Es decir, como parte del proceso y como gestor de la tecnología. Y yo creo que has dado una clave que va a ayudar a muchos de los que o han empezado o están por empezar, que es que tiene que ver con el gobierno y el hacerlo top-down, ¿no? Lo decía David de los proyectos que tengan ese apoyo ejecutivo o esa visión ejecutiva, ¿vale? Yo nos quedan 3 minutillos. Sé que tenemos una ronda de preguntas para aquello que no hayamos podido cubrir, con lo cual yo, si queréis, lo primero, agradecer de nuevo vuestra presencia y compartir vuestro conocimiento con nosotros hoy, y le dejo paso a Miguel Ángel para la ronda de Q&A, de respuestas. Muy bien, oye, la verdad es que muchísimas gracias porque ha sido uno de los webinars más productivos en lo que se refiere a ideas que yo creo que se han hecho desde ASET. Como decía Pablo, era difícil apuntar todo lo que se decía. Pero bueno, oye, os traslado alguna pregunta de las que hay. Una es primero para Pablo. La verdad es que como consultores en lo que se refiere a RPA, es si tenéis algún dato cuantitativo del cálculo de los ahorros que puede llegar a producir la aplicación de una automatización de los procesos. Como sabes, dentro de las áreas de finanzas, una de las primeras cosas que hay que defender pues son los ahorros, y entonces en la generalidad de los proyectos, varios, evidentemente cada proyecto será diferente, pero ¿qué ahorros de coste se pueden llegar a producir? Sí, la tecnología está allí, pero siempre necesitamos justificar el impacto en negocio, ¿no? Y el impacto en negocio casi siempre, no en todos los sitios, acaba en un ROI, en un análisis de ROI. Hay 2 o 3 variables, quizás muy, muy importantes, ¿no? Y tienen que ver con el proceso en sí, lo que atacamos, el beneficio que vamos a obtener, que es un porcentaje, y la escala. Es decir, son 3 variables. Depende mucho, es decir, puede ir desde un 5% hasta un 80%. Dependerá muchísimo de una serie de variables. Nosotros en el 100% de los proyectos hacemos un cálculo de ROI o un análisis que tradicionalmente lo hacemos con el cliente, no tiene, sino es un acto de fe puro. Siempre hay un poco de acto de fe en el ROI porque hay assumptions, ¿no? Hay cosas que asumimos que van a ocurrir, pero somos capaces de
traer referencias de la industria, tenemos referencias en muchos sitios de la industria que yo creo que es interesante, y después dentro de eso trabajar con las personas. Lo podemos hacer nosotros en el 95% de los casos, si queréis, lo hacemos con el cliente y trabajamos en obtener esos números para que tengan sentido al contar el proyecto, ¿no? Decíamos antes, hay que tener en cuenta que no hay que perder no hay que perder el foco en lo que queremos hacer, y una vez que estamos allí hay que justificar lo que estamos haciendo a la hora de abordar el proyecto, y lo hacemos mucho, el tema de cálculos de retorno de inversión. Quizás es el más común. Hemos hecho algunas cosas distintas, pero mayormente nos enfocamos en ese tipo de análisis. Muy bien. Hay varias preguntas más, pero hay una que sí que me gustaría hacerla, porque siempre en el tema de networking es muy importante conocer cuál ha sido la experiencia de otros profesionales que han pasado justo por esa fase antes que tú, ¿no? Entonces, había una pregunta que nos hacían, es que si empezarais un proyecto nuevo de automatización como los que hemos estado hablando, y esto va dirigido tanto a Daniel como a David, que si cambiaríais algo de lo que habéis hecho, o cuál es la experiencia, ese aprendizaje que habéis tenido de qué es lo que no se debe hacer. Bueno, dale, Daniel. No, adelante. Bueno, yo creo que el miedo a equivocarte, ¿no? Que lo decía Daniel antes, yo creo que hay que romper esa barrera, ¿no? Del miedo a equivocarte. También cuando son organizaciones más grandes y digamos que ese miedo a equivocarte piensas que te puede llevar al desastre, un poco la sponsorización, ¿no? de quien corresponde para que eso pues también desaparezca. Pero sobre todo yo creo que el miedo a equivocarte te genera dudas, te genera retrasos y hace que ese objetivo final parezca que se vuelve difuso, ¿no? Y yo creo que es lo que si en aquellos momentos en los que te has quedado un poco parado y no has avanzado por eso, pues yo creo que es lo que cambiaría. El resto de temas, equivocarse bienvenido, como decía Daniel, porque es que es lo que te permite avanzar y aprender. Y bueno, y después cada proyecto también es muy diferente y hay cosas específicas que sí, hubieras hecho esto, lo otro, pero aquí el punto raíz es que equivocarse es positivo. A mí me gustaría, a esa pregunta, mi respuesta es, hay dos cosas que están muy relacionadas. Y una es que cuando te encuentras resistencias, que todos, yo creo que cuando iniciamos un proceso de estos, o al menos en nuestro caso, piensas que no va a existir, tienes un poco ese pensamiento, ¿no? Bueno, no, todo el mundo le va a encantar porque esto es bueno para la organización y demás. Bueno, pues la realidad es que no va a ser así. Y entonces cuanto antes te des cuenta de eso, mejor. Pero lo que tienes que pensar es que esas resistencias las tienes que vencer. Es decir, esto es un tren que va en marcha y no se puede parar. Es decir, no hay opción de pararlo. Entonces la gente o se puede subir al tren o lo puedes atropellar, pero no puedes parar el tren. Y lo otro que está relacionado con esto es la comunicación. Yo, si lo tuviera que repetir, empezaría con la comunicación mucho antes. Una comunicación muy activa, interna, desde el momento más incipiente. Lo empezaría desde el principio del todo. Creo que eso ayuda mucho a vencer las resistencias, por eso decía que están relacionadas. Sí, algo en lo que has incidido antes, si la comunicación desde antes lo harías y, como has comentado, durante todo el proceso en todas las etapas, ¿no? Correcto. Exacto, es decir, quizá de entrada empiezas a comunicar cuando ya el proyecto está muy maduro. No debe ser lo estándar en lo que piensas. Yo, si tuviera que repetirlo, pues empezaría a comunicar desde que estás casi no saber nada y estás empezando. Para que la gente conozca que hay algo que se está moviendo dentro de la organización, que va por esa línea, tal, y empiece, o sea, no se lo encuentre de un día para otro, que hay algo maduro que ya se están haciendo robots y demás, sino mejorar o cambiar un poco el enfoque de esa comunicación para que la gente lo conozca desde el inicio de todo. Muy bien. Bueno, como andamos ya un poquito fuera de tiempo, no os voy a trasladar ninguna pregunta más. Tan solo, pues bueno, como suelo hacer en casi todos los webinars, pues decir algunas de las ideas
que también ha comentado antes Pablo, según hemos tenido, pero que algunas de las ideas más importantes que por lo menos a mí me han quedado, ¿no? Una es la figura del CFO, ¿no? Que está entre lo que es la realidad del mercado y la demanda de negocio, y que al final el CFO tiene que ser un socio estratégico para lo que es el negocio. Que se necesitan capacidades de medir, que es fundamental dentro de lo que es las finanzas en un proyecto de este tipo. La capacidad para medir es fundamental, que los ahorros de costes también pueden venir por otras vías que no es simplemente la económica, sino, por ejemplo, por la pura reducción de fallos. Que para poder acometer cualquier tipo de cambio de este tipo, lo primero que hay que trabajar es la cultura, el cambio cultural, y lo segundo es el cambio técnico, ¿no? Que siempre, evidentemente, se suele ir empujado por el propio negocio. Que hay que permitir el error, ser absolutamente tolerante, porque el aprendizaje es fundamental dentro de este tipo de proyectos. Y, evidentemente, dentro de lo que era el punto anterior, que había que empezar por la cultura, que la transformación siempre llega a los procesos, pero que es fundamental que llegue primero a las personas. Cuando se habla de automatización, se habla de robots, pero al final, dentro de lo que es la organización, lo fundamental son las personas. Que se ha vuelto a incidir en el tema de la tolerancia con los errores, que hay que hacer los proyectos por fases, que eso es fundamental, que hay que tener una foto global de todo, porque estos proyectos de automatización pues llevan una parte que es de tecnología, de eficiencia, de procesos, de personas, de costes, y que no vale con buscar una eficiencia en uno de estos puntos, sino que hay que tener una foto global. Que un proceso de transformación es muy importante que valoremos el cómo se reacciona ante los errores y el tiempo que necesitamos de reacción para corregir esos errores, y que por eso es fundamental también el aprendizaje, y que para acometer un determinado proyecto pues es fundamental saber para qué hacemos ese proyecto, que hay que tener un objetivo común y que hay que tener una comunicación desde el inicio y durante todo el proyecto. Por mi parte, no hay nada más. Solo agradecer, evidentemente, a UPath por este webinar tan interesante, muy concretamente a Pablo García. No voy a decir su segundo apellido porque ya nos ha dicho que lleva nunca premio. lo vamos a pronunciar bien. Salvo que seáis polacos, lleva premio. Y a Daniel Gil y a David Miguel por vuestra participación. Muchísimas gracias. Desde Asset solo podemos decir que aquí estamos para lo que podáis necesitar, y que os esperamos también la semana que viene con otro nuevo webinar interesante de un tema totalmente diferente por parte de la empresa Refinitiv, que hablaremos sobre los cambios en los índices de referencia, especialmente sobre el LIBOR, de cara a las operaciones financieras. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Adiós.